alegría y Buenos esplendor. días, Flor Marí. Se te Rachi acabó Ángel. el relajo, Guido Rodríguez, No, porque al llegué. contrario, oye, qué alivio tenerte a ti aquí para comenzar la emisión de Cuarto Poder de hoy, jueves 11 de agosto del Viste, año 2022. finalmente, alegría. Así que qué bueno, Flor. Hoy sí es buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Bueno. Oye, Flor, viste que la agencia Fitch Ratings confirmó el grado de inversión BBB para la República de Panamá, para el crédito soberano panameño, pero ratificó también la perspectiva negativa. Así que la buena noticia es que mantenemos el grado de inversión, pero tenemos que ser precavidos porque estamos en el último escalón. Si bajamos ese escalón, perdemos el grado de inversión. Nos rebalamos. Pero Así. por ahora tenemos bueno, bonito, barato, BBB. BBB. Y por otra parte, se publicó el decreto que pone o establece, con base en la ley 1 del 2001, la ley de medicamentos, 1 del 10 de enero del 2001, establece una reducción del 30% en los medicamentos con base en el precio que tenían al 30 de junio y conservando para los jubilados un 20% adicional sobre el descuento del 30%. Sí. Hay que explicar la fórmula porque hay gente que está confundida, cree que es el 50%. No. No es el 50%, es 30% con base en el precio que tenían el 30 de junio y a ese 30% entonces para los jubilados les aplica un 20% adicional. Y la representante de las farmacias esta mañana, las farmacias pequeñas, en Telemetro esta mañana decía que ellos la primera vez que fueron consultados fue ayer en la reunión y que en realidad no fueron consultados, sino que fue como un conversatorio. Ella alega que ellos no van a poder sostener estos precios y que terminarían quebrando unas 300 a 400 de las 450 farmacias que hay, que emplean a más de 3.000 personas. El punto es importante a favor de los ciudadanos, pero evidentemente si no es consulta, como está evidenciándose, pues es un problema también, porque la idea tampoco es que quiebren 400 empresas. Claro. La propuesta de Fedefarma, cuando se sentaron en la mesa, Fedefarma representa a las grandes farmacéuticas, fue bajar en efecto el 30%, pero ellos proponían bajar el 10% las farmacéuticas, 10% las distribuidoras y 10% las farmacias. Esa era la propuesta de Fedefarma. Pero esa propuesta de Fedefarma tampoco estaba siendo consultada con las distribuidoras ni las farmacias. El punto es, primero, Acodeco no tiene la lista de los precios de las 170 medicamentos. Tienen los precios de 50 o 52, no me acuerdo, medicamentos, pero el otro 120, 118, no los tiene. Entonces, ¿en base a qué va a ser ese 30%? ¿No? Es en base, en teoría, según el decreto, en base al precio que tenían el 30 de junio. Pero cada farmacia vende a un precio distinto y Acodeco no tiene el precio final de todos los productos de todas las farmacias. Y el otro problema es el tema de las moléculas, porque no es que son 170 medicinas y ya. No es Tylenol, acetaminofén de 500 miligramos, no. Es las moléculas. Vienen siendo como 800 medicamentos en un pocotón de farmacias. Entonces, ¿cómo se va a regular eso? Porque entonces cuando deja de haber uno, también va a dejar de haber el otro, porque es la molécula misma la que va a regularse. Y hay farmacias, por ejemplo, si compraron un producto a la distribuidora, que a la vez se suple de las farmacéuticas, y venden ahora el producto más bajo de lo que lo tuvieron que comprar, porque el 30%, si compraron un producto en $10, Antes del 30 de junio. antes del 30 de junio, Correcto. lo vendían en $14 y ahora tienen que hacer el descuento y queda en 10 y pico, 10.20 y algo, 10.28, 10.27, y a los jubilados les quedan $8. Ellos están vendiéndolo a un precio menor al que lo pagaron. Entonces ahí habría un problema con el inventario de las farmacias, porque tendrían que devolver esos productos a las distribuidoras y las distribuidoras a las farmacéuticas, y ahí se calcula que habría millones de dólares en pérdidas también. Así que yo creo que, por otro lado, me queda la duda. Ayer el Bialao explicaba que no es un subsidio y no es un control de precios, que es la ley. Entonces mi pregunta es, si es la ley, ¿por qué no se había aplicado antes?
Y es una ley que está desde el 2001. Son los artículos 102 a 106 de la ley difícil porque 1 del 2001. También entendamos que hay muchos intereses aquí. Esta mañana entrevisté al ministro de Salud y hablaba acerca de que, bueno, ellos sí se sentaron en la mesa, pero ¿con quién? Con Fedefarma. ¿Fedefarma quiénes? Son los fabricantes, y no todos los fabricantes están en Fedefarma. Y la propuesta ¿Y ellos de qué Fedefarma, dijeron? Que reconocen que es cierto, las medicinas en Panamá están muy caras. Sí, y eso Así también se te lo dijo, y Sí, también te lo dijo la directora hoy de la representante de las farmacias chiquitas. esto- Todos reconocen el problema. ¿Esto cómo se puede solucionar? Y que sea transparente en cuanto al precio. Pues que los fabricantes transparentemente digan a cuánto venden el precio de las medicinas en Panamá para ver dónde se queda. Así que los fabricantes cobran mucho, como dicen las farmacéuticas, o realmente los fabricantes están O las enviándole distribuidoras. a Panamá un precio muy alto. Hay- O las distribuidoras son los que se quedan con mayor Pero la parte del representante pastel, de las ¿ok? farmacias chiquitas dijo algo importante, que no hay precio de introducción al país. No, sí hay un precio. de No, sí hay un introducción al país. precio. Ella dijo eso. Sí, pero ese, sí. acuérdate que ella no le compra a los fabricantes, ella le compra a los distribuidores. Claro, o sea, el Porque precio, ellos son farmacias pequeñas. lo que ella dice es que a ella no le cuesta introducirlo al país. Claro, a ella no, claro. A ella no, Ya está. obviamente, le toca a la farmacéutica distribuidora. Ya está introducido. Ahora, los medicamentos no tienen arancel, para que estemos claros. Sí, exacto. Cero arancel. Exactamente. Ahora, hay un tema que es pero, un ese tema cero, que... pero ese cero arancel es para el que compra el medicamento en Panamá, ojo, pero sí debe haber un precio de introducción que lo determine el fabricante, ahí- de una variable que incluya muchas características. Es ahí el tema Una que es sola. lo que hay que escudriñar, porque mucha gente estaba diciendo, es que mira, pero el presidente de Costa Rica abrió el mercado. Es decir, permite la importación abierta. La importación abierta también se permite en Panamá. Sí, claro. El problema es que hay los contratos de distribución exclusiva, Exactamente. ¿no? Y ese es un buen punto. Establecidos por los Y fabricantes. no creo que en Costa Rica se haya eliminado eso. No, por supuesto. Pero las Costa Rica no farmacéuticas es. y las distribuidoras alegan que no hay un oligopolio. Bueno, es que eso es lo que hay que escudriñar. Claro, porque ahí está el evidentemente, mira, Flor, ayer en un grupo de chat, alguien me decía, un empresario, me decía que él le había preguntado a un distribuidor de estas 5 grandes distribuidoras de productos medicamentosos, ¿por qué no compraba el producto que él se lo compra al laboratorio original, al mismo laboratorio en Colombia que lo tiene al 20% del precio? Dijo, porque pierdo la representación. Exactamente. Así de sencillo. Y Hay así son los contratos de eso, de distribución representación. exclusiva que establecen un mercado regional o un mercado de cada país y restricciones para que los distribuidores exclusivos puedan comprar afuera de ese mercado y de ese precio. Esa es una triste realidad. Son los carteles que yo he dicho aquí. Carteles que van aparejados con el contrato de distribución exclusiva. Y eso no solamente pasa en los medicamentos, pasa en muchos productos. Pero Usted trata de montar una importadora, digamos, de unos vehículos de marca. Le dicen, no señor, ya tengo esa Ajá. representación otorgada a X o Y distribuidor. ojo, y eso muchas veces ocurre aunque esa persona ni siquiera está haciendo nada con esa representación. Porque Correcto. pasa. Sí. Tienes entonces que pagar una especie de royalty a esa persona para entonces tú hacerte de la representación. Esto ocurre, o sea, es parte del mundo de comercio, es normal. Pero si ya Fedefarma le reconoció al ministro y reconoció a la mesa de medicamentos que hay Que un los problema con los precios, precios, claro. entonces ya es un buen punto, ¿no? Por ahí arranquen, por ahí De hecho, vean la situación. entiendo que el 50% del descuento del 30% lo van a asumir las Así es. farmacéuticas. Es lo que, Exacto. bueno, es lo que dijo el Es ministro. decir, Yo al final no sé. Cada uno tiene una versión Sí, distinta. al Yo final lo no que no sé. entiendo es por El qué ministro no dijo sentaron eso. en la mesa a las farmacias Claro. y a los fabricantes El genéricos del ministro principio. dijo eso, pero ahora de repente durante el día sale Fedefarma diciendo y dice, yo nunca dije eso, nunca le dije eso al ministro. Y aparecen las distribuidoras locales, no, es que tampoco a mí me sumaron en la lista, no me invitaron. Mira, los distribuidores sí estaban sentados en la mesa, pero ellos dijeron que no, ellos se negaron rotundamente desde el principio a esa propuesta de Fedefarma y luego salieron a explicar del gobierno que ellos sí habían sido consultados. Sí, fueron consultados, pero dijeron que no. Entonces Ahí está. es un jueguito de palabras Ahí está. que en Fueron realidad... consultados, pero no aceptaron la reunión. Exacto. Bueno. Entonces, hay que transparentar esa cadena de suministro de medicamentos en aras de entender por qué en Panamá se pagan los precios más altos de los medicamentos de esta región. La verdad es que no sé qué tan sostenible, le decía a Guido antes de que llegaras, será para las farmacias pequeñas 300 a 400, Difícil. con 3.000 personas empleadas, asumir este porcentaje y además Pero cobrar a los Este jubilados. tema de los medicamentos ha sido tema de campaña. Es más, de la campaña de 2019. De Rómulo todas, también. todo el mundo habla del precio de los medicamentos. Tenemos a la licenciada Matilde Gómez, que ahora va a correr para
candidata por la libre postulación como diputada, pero ella fue candidata a la presidencia en el 2019. Este tema de los medicamentos, ¿cómo usted lo ve, licenciada? Buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias, buenos días y un saludo a todos. Bueno, un tema importante que tiene que resolverse hace mucho tiempo. Aquí siempre se ha hablado en Panamá del tema de las mafias, y yo me he sumado a esa expresión del oligopolio que hay, porque es cierto que es un comercio concentrado. O sea, este es un mercado que tiene concentración. No es que está abierto el mercado a la competencia libre de todos los actores que pudieran traer medicamentos para que se rompa la posibilidad de que unos pocos controlen los precios. Así que yo siento que todo lo que está ocurriendo es necesario que pase. Todos los actores se deben transparentar. Coincido con aquellos que plantean que esto no puede ser un diálogo individual, o sea, parte a parte. Tienen que estar todos los actores para que de una vez por todas se pongan la carta sobre la mesa y uno pueda saber quién es el que se queda en el camino, si el que produce, el que importa, el que distribuye o el que vende al menudeo. ¿Dónde está? En el camino pareciera, lo que hasta ahora nos ha quedado como claro, es que hay un control primario en las farmacéuticas grandes. Ahí está esa mafia de medicamentos que ellos mismos se encargan incluso de que los países no puedan a veces estar hasta con genéricos buenos porque están con los de primera generación o el que tiene el control como quien dice, de la primera fabricación. Ellos ponen como unos precios que son como ellos tienen un control de precios. Cuando eso llega a los países, evidentemente todo el que está en la cadena, distribución, comercialización, allí hay ganancia en el camino que termina perjudicando al consumidor porque todo el que está en la cadena, en cada pedacito quiere ganar. Y está bien que ganen, pero que no ganen tanto como ellos exageran esa ganancia. Se cree, se dice, porque todo esto es como un poco de tema medio oscuro, porque nadie tiene la realidad de los números, y cuando usted habla con la gente que está dentro del sector, incluso te dicen cosas como, esa cifra no la manejo. Uno se pregunta, pero ¿cómo que la cifra no la maneja? Sí, habló en debate abierto este domingo incluso el señor Verbulovsky, y uno decía, pero ¿cómo que no maneja esos números? Por mencionar algunos. Entonces, en definitiva, es un tema que sí hay que resolver, porque mire, cuando el ciudadano más requiere de comprar medicamentos es cuando su salud empieza a estar en deterioro, que por lo general, por la regla de vida, es cuando usted empieza a envejecer o pasa cierta edad, después de los 50, vamos a suponer, y ahí usted ya se está acercando a la jubilación y se combinan dos factores. La pauperización de la jubilación, y cuando la persona menos poder adquisitivo tiene, pierde casi un 45% de su poder adquisitivo inmediatamente que se jubila, y es cuando se le disparan los gastos en salud. Así que definitivamente que este es un tema que bien merece que esa mesa de reclamaciones, como decía ayer un colega, y yo coincido con él, porque no puede ser diálogo si no están todas las partes. En esta mesa algo se tiene que resolver, y si no, el gobierno tiene que entender que esto ya no puede ser para seguir más con lo mismo. Sí, disculpa, Flor. Ellos alegan que esto está en la ley, que no es un subsidio, que no es un control de precios, que está en la ley. ¿Por qué entonces nadie lo había implementado si la ley está desde el 2001? Porque es que todo lo que está en la ley en este país no se cumple, o es que ustedes no se han dado cuenta que nosotros somos el país lleno de leyes, pero lleno de incumplimientos. Si está en la ley, entonces que la apliquen. ¿Qué es lo que impide? Es que todavía no nos dicen. Los ciudadanos no hemos escuchado todavía qué es lo que impide que nosotros podamos tener precios más accesibles para los medicamentos. ¿Quién es? ¿Dónde es? ¿Y cómo es que pasa? Todavía no lo han descifrado. Ese es el secreto mejor guardado de este país. Sí, y desafortunadamente, Ana Matilde, la gente compara, ¿no? Y compara las acciones como la del presidente de Costa Rica, compara los precios de los medicamentos, del mismo medicamento en otros países que tienen otras realidades. Por ejemplo, la gente compara con España. En España los medicamentos están subsidiados. Igual que en Panamá, en los centros de salud del MINSA. Usted va y lo compra más barato que en cualquier farmacia privada. Porque Uruguay, Colombia, Turquía. Exactamente. Entonces, yo espero que traigas ese ejemplo de Uruguay, porque muchas veces nos marean que con los otros países el mercado obviamente es más grande. Pero Uruguay no. Pero Uruguay no, exactamente. Pero Uruguay tiene Mercosur.
bueno, tiene también la posibilidad de un mercado compartido que puede, pero nosotros también lo podemos hacer. Claro. ¿Por qué Panamá no se ha unido a ningún sistema que permita una compra en volumen o que se vaya a comprar directamente o que sea el Estado el que asuma la distribución con sus complicaciones de refrigeración o de manipulación? O sea, ¿qué tiene que haber? ¿Dónde puede intervenir el Estado? A ver, si el tema es que los privados no se ponen de acuerdo y nadie quiere perder, aquí nadie le está pidiendo que pierdan, sino que no ganen tanto, porque con la salud no se debe Pero es lucrar. que sabemos cuánto ganan. Es No, que Ese es el tema. Guardado, el secreto mejor guardado. Una vez, Exacto. cuando estaba en la asamblea, que intentamos, porque cada vez que uno toca el tema de los medicamentos, empiezan a aparecer todos los importadores y quieren hablar con los diputados y eso se vuelve como y eso es un enredo ahí en la asamblea, porque ellos, algo hay en ese mercado que no permiten que uno libremente debata el tema, que es la otra cosa que uno le molesta. Este debate debiera estarse planteando en la asamblea para hacer inmediatamente las reformas que haya que hacer. Claro, porque es que además no estamos hablando de cualquier tipo de producto, estamos hablando de productos de los que dependen, en algunos casos, la vida o la muerte, el Claro. bienestar de la población. O sea, estamos hablando de la salud de la gente, Sí. que es un derecho fundamental, que el Estado tiene la obligación de procurárselo a toda la población. Y que el Estado tiene en la Constitución el mandato de intervenir cuando hay inequidad. Y en este momento, cuando las personas que menos recursos tienen no tienen acceso a la medicación adecuada, hay un problema de inequidad, hay un problema de desajuste en el mercado. Algo no está funcionando bien. Usted no en todo se puede dejar al libre mercado y que el mercado solito componga las reglas y las cosas. Eso no es verdad. Hay cosas en las que hay que intervenir. Entonces, sería bueno ensayar si es que los costos elevados están en la distribución, porque hay que tener refrigeración o manipulación determinada, porque también hay que cuidar que no venga entonces la falsificación, que es un elemento también de crimen organizado que entra inmediatamente en los países en los que hay pocos o bajos controles. Así que, o ver si el problema es en los controles de los registros sanitarios, ¿dónde es? Por eso que el diálogo tiene que ser franco, abierto, transparente y con la participación de todos. ¿Para qué? Para que los ciudadanos podamos, escuchando a todo el que interviene, sacar nuestras propias conclusiones y no que nos estén metiendo miedo con ninguna de las partes. Ahora bien, licenciada, pero también los entes encargados de vigilar el sistema económico también deben actuar para determinar si hay oligopolios, si hay carteles que están especulando con el precio. Porque una cosa es lo que se dice, pero otra cosa es lo que la autoridad, que en este caso es Acodeco, debe vigilar, no está haciendo, por lo menos por lo que se ve, ¿no? No, Acodeco también es una institución con poco diente. Acodeco es una institución muy frágil para un sistema de mercado, de libre mercado, abierto mercado, como tenemos en Panamá. Acodeco necesita ser reforzada y Acodeco necesita más recursos. Cuando un país empieza a liberar sus mercados y abrir todo, que todo sea libre, necesitas como contraprestación una protección al consumidor. Necesitas un ente que pueda estar protegiendo al más débil de la cadena, y el más débil siempre es el que consume. Sí, también hay que ver la realidad de Acodeco. O sea, a Acodeco le han endilgado a través de los años, desde cuando era Cricat, una serie de responsabilidades, pero no va aparejada de mayores recursos. Exacto. Y de mayores recursos humanos. Entonces tampoco nadie está obligado al deber de lo imposible, dice un aforismo. Oye, y como es lo que ocurre, se repite en casi todos los entes de control en este país. Es lo mismo que ha pasado con la ANTAI. Le siguen asignando funciones, pero si tú no la robusteces, no la fortaleces, y además de eso no la haces realmente independiente desde su concepción, desde su nombramiento o desde su designación, igual que con Acodeco, terminan políticamente maniatados. Bueno, muchas gracias, licenciada Ana Matilde Gómez, aquí en Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Nosotros tenemos una pausa y en breve estaremos conversando también con el nuevo presidente de APEDE, Temístocles Rosas. Llegó como pateando la mesa. Claro, ¿no? Es que llegó en un momento en donde se necesita la voz de todo el mundo. Exactamente. Para ver si se pone orden en las diferentes mesas que hay, porque hay tantas mesas. Oye, la mesa de concertación pidió que la discusión que se lleva a cabo en Panamá se haga en la mesa de concertación, Es que un están buen punto. representados todos los sectores. Y porque es el mecanismo ya institucionalizado para por hacerlo. ley, así es. Pero, bueno, después de la pausa hablaremos de este tema. Ya regresamos.
Sigamos. Seguimos en Cuarto Poder y está Tenemos la lista ya. la lista de los 11 candidatos a la Corte Suprema de Justicia que fue entregada al presidente de la República. De 88 que se presentaron, Correcto. Quedaron 11. Sí, mira, son Parece un equipo de fútbol. José 11. Correa García, que es 11. magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones. Pablo Chen Vallarino, defensor público distrital. Benito Vega González, defensor público. Raúl Olmos, abogado. Miriam Jaén, magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones. Judith Cosú, magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. Armando Fuentes, administrador de la ASEP, Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Waleska Ormechea, fiscal de cuentas. Cristina Siniglio, jueza del Tribunal Marítimo. Donayi Arosemena, magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones. Y Fernando Cajar, juez de cumplimiento. Como ven, en la lista hay dos personas que son Armando Fuentes y Waleska Ormechea, que el propio coordinador, Carlos Lee, de la mesa, dijo que les aplicaba la inconstitucionalidad adivina qué, del nombramiento. son ¿Le hicieron caso? No le hicieron caso. Son funcionarios con mando y jurisdicción, sin duda. Exacto. Le hicieron caso. Y La si no le hicieron caso, La discusión es si son funcionarios del Ejecutivo, pero ya hay un fallo de la Corte Que dice que también los que es incluye. extensivo, así es. Exacto. Ahora, Lo que no entiendo es entonces por qué Y el resto son... los mandan igual. El resto son funcionarios del órgano judicial no le de llama la carrera, atención. con excepción de Raúl Olmo. no ahora le llama la Olmo, atención la abogados. insistencia. Me resulta clarísimo que uno de los dos va a quedar, o los dos. Uno de los dos. Bueno, Uno de nosotros no es como los otros. Yo pienso que uno de los dos está. Entre uno de ellos dos Seguro, está. seguro. Y a la otra la tenían que poner porque hay que ponerla, ¿no? todo Creo caso, que el otro pudiese ser, Suplente, también quizás. Pudiese ser, sí, puede ser suplente. Veo también una opción en la figura de Raúl Olmos, que pudiese ser también otra de las opciones. Es el Pero son- único que no está trabajando en el Estado en este momento. Así es, así es. sí. El suplente, pues sí, tiene que ser por Constitución miembro del órgano judicial. Sí, sí. Pero bueno, curioso porque además funcionarios que están desempeñando en su periodo una función importante, abandonar esa función importante para ocupar otro cargo, pues Entonces, para eso no hubieras aceptado el hay primero. que, además entonces ahí abre Lo que otra... pasa es que te lo ofrecieron en el camino, si, pues. si lo ves... Te si- lo ofrecieron. No, y si lo ves también, si lo quieres ver desde el punto de vista de la burocracia, a propósito de la manifestación esa de apoyo ayer del PRD, pues abre otro espacio importante para dos miembros del partido allegados Tú lo al dices partido. por Armando Fuentes, igual es. Por supuesto, porque hay que nombrarles el reemplazo. Si los designan a cualquiera de los dos, pues abre al menos uno de los espacios. Eso. Solamente es una vacante, ¿no? Entonces, bueno. Ahí están los nombres y esperemos entonces la decisión del presidente. Eso se había atrasado porque esto estaba desde antes de las protestas, ¿se acuerdan? Sí. Sí, Se sí, sí. atrasó por las protestas, me imagino. Ahora viene Hay que la entrevista en la presidencia. Hay que ver si le hacen el examen psicométrico que han acostumbrado en este periodo a hacerle a los candidatos. A ver qué Que sale. yo no lo veo A veces- mal. A veces funciona y a veces no. Exacto. No, digo, es como las encuestas antes de las elecciones. Te dan la fotografía del momento. Cuando llegas a la silla es loca y da vueltas y te vuelve como, te marea un poquito. Y comienza a recibir presiones, o sea, Ajá. comienza a experimentar la realidad de estar sentado en una de esas sillas. Exacto, es que ¿no? el poder Entonces, eso- hace una la cosa es la diferencia. teoría Y otra, Pero no, mira y otra que la realidad y la práctica. exacto. una cosa es hablar del diablo y otra Es cosa como es ver- hacer, a mí me Exacto. parece Y que es persiguiéndote. exactamente igual que las encuestas de antes de las elecciones, pero, por ejemplo, Carlos Lee decía que no están así. Él decía que en el caso de Ángela Russo, ella en su evaluación, ella dejaba muy claro que no le gustaban los conflictos. Y eso, a su parecer, se traduce luego en la práctica en la cantidad de salvamentos de voto. Claro, el asunto es que al final el presidente, antes de la lista, el presidente tomaba la decisión unilateralmente. Después de la lista también, porque Sí, obvio. no todo el mundo le hace caso a la lista. En el caso del presidente Cortizo, creo que sí le ha hecho caso a todas las listas. Es el único, Es es el único, sí. único. Es el único. Y a lo mejor de repente también le hace caso a esta lista. Total, se la están llevando, ¿no? Y si está ahí el que él considera que es el que puede ocupar el cargo, la va a escoger. Ese es, Bueno, tiene Es un principio. que es lo que la Constitución le faculta también. tiene que tomar la decisión antes de que se clausuren
las sesiones de la Asamblea, porque recordemos que quien Tiene sea que ser designado ratificado. tiene que ser ratificado por la Comisión de Credenciales, luego por el Pleno, así que ese es el plazo que tiene el presidente. Y eso estamos hablando de 31. Los cargos de son, octubre. sí, los cargos son el puesto de magistrado en la sala penal que ocupa actualmente Ayú Prado y su suplente. Oye, pero vieron que el suplente no está incluido en la lista, ¿no? No, por la razón que plantea Guido, que el suplente normalmente viene del órgano judicial. No. Se postuló Asunción Alonso. Ah, sí, por eso no pero quedó. no está en la- la lista, es lo que decía. no pasó el filtro, no. no Sí. pasó el filtro. Curioso. Digo, ¿no? Bueno, pues también a Y lo mejor, tampoco sabes a quién lo está mejor ahí. el filtro lo que busca es renovación. Total. No sé, porque ahí no hay toda la renovación que estamos Bueno. buscando, por lo menos. Pero ¿sabes quién no está ahí tampoco? ¿Quién? Josabel Almengor. No, también se quedó. No pasó el filtro tampoco. No pasó el filtro. No pasó el filtro. Y eso que pidió recusar a Carlos Lee Sí, cuando pero Carlos Lee dijo Flor, que... Flor se le venía, olvidaba. O sea, digo que Flor venía, llevaba 2 semanas. pero interesante porque lo que tú dices, Flor, ¿Qué más tenía que hacer? Flor, lo que tú dices es cierto. Y eso que en la decisión, en el caso de Almengor, no estuvo Carlos Lee. No estuvo porque él lo recusó. Porque fue Lo recusado. recusó. Así que no es que Carlos Lee influyó No. en el filtro para este O sea que con o sin candidato. Carlos Lee no hay Josabel Almengor. Exacto. Se le complicó el escenario. Pero bueno, vamos a conversar con el presidente, el nuevo presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Temístocles Rosas. Lo tenemos en contacto esta mañana. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Le toca asumir esta posición en un momento clave para el país, más aún porque los sectores empleadores no están en la mesa de diálogo, porque se están tomando decisiones. Inclusive vimos ayer su posición sobre el tema del descuento de 30% para los medicamentos a partir de lunes. Así que definitivamente tiene por delante, comenzando la gestión, muchas decisiones importantes que aportar. Señor Rosas, buenos días. Gracias, muy buenos días. Saludos a Flor, a Guido, a Tenógenes. Un placer estar acá con ustedes. Digo, el momento es importante para el país porque estamos en una situación en la que tenemos que avanzar principalmente en una recuperación económica plena. Todavía tenemos sectores que se encuentran muy rezagados y afectados por la crisis sanitaria de 2020-2021. Tenemos también que hablar mucho sobre el incremento del empleo, que es algo importante para que en una economía se pueda funcionar satisfactoriamente. Y estamos viendo estas coyunturas que estamos pasando en las últimas semanas que produjeron el cierre de calles que afectó al sector económico y al sector productivo del país y que ahora está trabajándose con una propuesta de regulación de precios que ya hemos reconocido a través de toda nuestra historia que no ha sido la más efectiva y que solucionando un momento específico el problema, lo que genera es otros problemas y no va a la raíz del problema. Así que sí, estamos en una situación importante en la que tenemos, como todos los panameños, aportar. Yo no quiero desconocer el aporte que tienen que hacer muchos otros grupos y muchas otras organizaciones, pero en este momento lo que tenemos es que aportar y echar hacia adelante el país para que nuestro desarrollo, crecimiento, sostenibilidad se pueda ver positivamente. Don Temi, ayer se reunió el Consejo Nacional de la Concertación, mecanismo establecido por ley, en donde hay una amplia representación de diferentes sectores, y el planteamiento fue que en la mesa del diálogo, esta que está sesionando en Penonomé, o se incorpora el Consejo Nacional de la Concertación o se traslade a la mesa del Consejo Nacional de la Concertación para que sea atendido el clamor de todos los que no están en la mesa, que son actores importantes, por supuesto, en el país, de que sean escuchadas sus propuestas y sus planteamientos. Su opinión como presidente recién posesionado de APD al respecto. Ok, primero vamos a hablar, y voy a ser muy breve con el tema de la mesa de diálogo único que hay en la provincia de Copia. Empezó mal. Esa mesa empezó mal porque no recogió la participación de todos los actores que tienen que ver con ese listado de 8 puntos que se plantearon para discutir. Vimos una reticencia de parte de los facilitadores
en abrir la participación, aun cuando hubo una petición del propio presidente de la República. Entonces ya lo que hay en esa mesa tiene elementos viciados. Hemos visto lo que se ha ido planteando ahí y definitivamente carecen de validez porque no existe la participación. Con el tema de la concertación nacional, ese es el vehículo que está estipulado por ley, que hay en la estructura actual del país para poder conversar sobre temas que nos atañen a todos. La concertación tuvo un muy buen inicio, por allá en el año 2007, hubo una participación, se hicieron propuestas, había intercambio con las entidades de gobierno en la definición de políticas, de acciones, y sirvió como un marco de conversación y de consenso para propuestas que estaban. Vinieron después otros periodos presidenciales que le fueron quitando esa relevancia que tenía la concertación nacional, pero sigue siendo el ente adecuado para dirigir y para dialogar. Ahí están representados todos los actores que tienen participación y relevancia en el devenir nacional, y definitivamente sigue siendo un marco importantísimo y ojalá pueda ser el Consejo de la Concertación Nacional. Y hablo un poquito del Consejo de la Concertación Nacional porque cuando se habló del Pacto del Bicentenario, se le cercenaba la función al Consejo de la Concertación Nacional, se le relegaba a un segundo plano. Y ahí es donde tenemos que, cuando estamos tomando decisiones, encontrar las eficiencias y utilizar las estructuras que ya tenemos para poder avanzar de una manera positiva. Tú sabes que me llama la atención lo que está diciendo don Temi Rosas, porque si mi memoria no me falla, no fue el PRD que creó la concertación. Sí, claro, en el Sí, gobierno de ¿verdad? Martín Torrijos. Con Martín. Sí, exactamente. Lo que pasa es que Fue después Martín vino- Torrijos. Creó esa institución. Pues. Claro, pero después vino la administración Martinelli, que recuerden ustedes que era del planteamiento prácticamente absolutista de que ellos no iban a gobernar con Exactamente. nadie. Y consideraban eso y una que no lo especie iban a de... embaucar. Y Eran consideraban, embaucadores, creo que Embaucadores. y consideraban el Consejo de Concertación como una especie de cogobierno paralelo, que no lo es simplemente un foro de consulta. Bueno, también le Como debe llamó hacerse así. en democracia. También le A lo- llamó a la- así al al Pacto de nombramiento, Estado, al exacto. Pacto de También. Estado por la Justicia. Así De que no los- era de de los más. magistrados. Pero si fue una institución creada por el propio Partido Revolucionario Democrático en su momento, en la época de Martín Torrijos, sí que extraño que este gobierno no haya hecho uso de ese mecanismo. Si el vehículo estaba allí, ¿no? Tienen hasta burocracia, porque existe. Sí, sí, como no, Existe la Pero burocracia. es que ellos no se dan así seguimiento es. ni a ellos mismos, que le van a dar seguimiento a otro el gobierno. coordinador está en la planilla Bruno del Garisto. Ministerio de la Presidencia. Exactamente. ¿no? Y eso tiene un costo mensual, esa Así esa que si burocracia. ahí estaba el vehículo y el instrumento, como dice don Temi Rosas, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué crear entonces un vehículo adicional llamado Pacto del Bicentenario, ahora diálogo de Penonomé y diálogo de la Caja de Seguro Social para tratar estos temas? Ya yo no sé, pero pregunta. diálogo, cuando hablan de diálogo, ya yo pienso que es foul. Sí, por eso es que el de Penonomé, yo digo diálogo, pero se llama es mesa de acuerdo de Mesa Penonomé. que más aplaude. Pero es que yo te voy a decir, en verdad, cada vez que Mesa escucho única. mesa o diálogo, Mesa única de diálogo, porque esa todo lo la de Suntrax es único. garantía Es único, de que todo lo de Suntrax la es cosa único. no va. Hablando de ese tema de Suntra, que ahora que lo menciona Guido, no hay todavía interés de esa mesa ya en Penonomé de sumar a otros sectores. Han hablado con el sector empleador, el sector empresarial. Bueno, pero Temi acaba de decir, el presidente propuso que se incluyera a los empresarios. ¿Pero quién manda? Es por eso que estoy diciendo, o sea, por eso acaba de mencionar a Saúl y me acordé de lo que dijo Temi. Pero fíjate que el un presidente... presidente no pide, un presidente ordena. El Para eso presidente fue electo. propuso eso y la iglesia le dijo que no era el momento, que en el momento Ok. hablado. Y después la coalición anticorrupción le pidió a la iglesia, como la iglesia es Exacto, la que aparentemente pasó la pelota. decidía, y la iglesia, la respuesta fue que el gobierno es el que convoca. Entonces ahí está. Si el entonces gobierno ahí- convoca, ¿por qué entonces el presidente don Temi. propone y no ordena? No sé, don Temi, ¿qué comunicación, qué información tienen ustedes como sector empleador? O sea, ¿quién les puede permitir a los empleadores, a los empresarios de este país sentarse en la mesa? Mira, ahí estamos en esa misma disyuntiva. Nosotros estuvimos hace un par de semanas visitando al señor presidente de la República. Planteamos nuestras ideas y nuestras propuestas de cómo debía discutirse los temas, porque se estaban tomando decisiones
inconsultas y decisiones que podían afectar a largo plazo a muchos más panameños de los que se pretenden supuestamente arreglar. El presidente hizo esa comunicación a los mediadores y los facilitadores. No hubo receptividad hacia esa intención del señor presidente de la República y la verdad quedamos un poquito y realmente desconcertados porque entonces se siguen dando situaciones en la mesa, se siguen tomando decisiones y actuaciones gubernamentales como resultado de lo que se discute en esa mesa y los afectados o los que tenemos algo que decir no estamos sentados en esa mesa. Así que sigue siendo una mesa, como he explicado, sin validez, con una discusión que no llena las expectativas ni la participación de todos los panameños. Ahí no están representados la mayoría de los panameños y eso es bien importante decirlo. No es los que están en esos tres movimientos los que somos mayoría en los panameños y yo creo que tenemos que tener apertura para poder hablar francamente y por eso esta iniciativa que fue a propuesta de los propios miembros de la Concertación Nacional, porque no viene de la dirección ejecutiva, los propios miembros de la Concertación Nacional piden la convocatoria de la reunión para poder presentar una reunión con la cual poder discutir temas que abarcan a todos. Y los temas importantes que el país ha tenido, los retos importantes que el país ha tenido que enfrentar en otras ocasiones, siempre se han manejado en una mesa concertada amplia. Ahí está el resultado por ejemplo, del título constitucional del canal y del cómo manejar la administración del Canal de Panamá para su reversión. Fue preparada por años, a partir de 1990, en las mesas de concertación que se crearon para ese propósito, Coronado 1, Coronado 2, Bambito 1, Bambito 2, etc. Y han tenido un resultado material, positivo, tangente. Entonces, porque los panameños tendemos siempre a ponernos de acuerdo para resolver los grandes problemas y los grandes conflictos. Los panameños solíamos, dirás. Solíamos. Desafortunadamente, de un tiempo para acá parece que lo que prima es el imponer las cosas a la fuerza y eso así no funciona. No es sostenible. Por eso es el tema de que ahí no hay diálogo. O sea, ahí solamente hay una parte sentada. Solíamos del verbo solís. Sí. No, del verbo hay una sola parte soler. sentada y lo que salga de esa mesa obviamente se va a leer como imposición. Flor, la uña está, pero déjame quitarme para acá. Ese es el tema, señor Rosas, ¿no? O sea, si hay una sola parte sentada, lo que salga de la mesa es una imposición. Exacto, porque no ha habido la discusión adecuada, no ha habido la oportunidad de rebatir argumentos que se están diciendo en esa mesa y más todavía, queridos colegas periodistas, no hay el conocimiento de los temas. Cuando escuchábamos la discusión que se daba sobre temas de electricidad, sobre otros temas que se discutieron ahí, nos percatamos que había una carencia con el conocimiento de cómo se maneja el mercado, cómo se están dando las cosas. Y yo quiero ser bien claro, o sea, no es que estamos negando, y en esto es bien importante, que hay una problemática que se tiene que atender. Pero entendamos cómo podemos resolver el problema. Si usted no hace un análisis correcto de cuál es el problema, no puede llegar a la raíz del problema y buscarle una solución. Por eso es que vamos de paliativo en paliativo, en propuestas y propuestas que a la larga siguen dando el problema y que siguen afectando a quienes supuestamente queremos beneficiar. ¿Cuál sería la propuesta de APD, por ejemplo, para el tema de los medicamentos? Mire, yo creo que hay dos cosas importantes que hay que hacer y yo venía escuchando lo que se está hablando. Definitivamente tenemos que hablar de un aumento en la oferta de productos que estamos teniendo. Nosotros también hablamos de que se tienen que buscar eficiencias en cuanto al proceso que se tiene que dar para la importación de medicamentos. No es posible que todavía tengamos sistemas muy anacrónicos en la Oficina de Farmacias y Drogas. Nosotros tenemos que ser mucho más expeditos en el tema de la expedición de registros sanitarios, en la expedición de los permisos para poder hacer la comercialización. Tiene que haber más apertura para productos genéricos en todo sentido.
Y sobre todo, una propuesta bien importante que nosotros tenemos que tener claro, y es que en la comercialización de los productos, entender muy bien cómo buscar las eficiencias. Cuando estamos viendo ahora el tema de las farmacias que están planteando que si se aplica el descuento del 30%, muchas de ellas van a desaparecer, tenemos que entender cómo es la dinámica del mercado. Una farmacia pequeña que está en una comunidad alejada de la ciudad capital no tiene la capacidad de compra, no tiene la capacidad para generar un gran inventario, y entonces esas condiciones les limitan en muchas condiciones. Entonces tenemos que buscar esas eficiencias, y nosotros como sector privado lo que hemos dicho es conversamos, implicamos y buscamos propuestas. No voy a negar que tenemos medicamentos con unos precios que limitan el acceso de parte de la población panameña, pero hay mecanismos, tanto en la ley como en la estructura comercial, que podemos buscar para resolver ese problema. Hay algunos, don Temi, que plantean que sí, el Consejo de la Concertación es un escenario ideal, adecuado, pero que hay que revisar la ley, adecuarla, porque parece ser que la representatividad tampoco, a lo largo de los años, hay quienes parece que tampoco representan a quien dicen representar, entonces habría que actualizar eso, pero yo sí creo que ese es el mecanismo idóneo, ¿no? No, y se pudo haber hecho, Guido, se pudo haber hecho a través del tiempo. Lo que pasa, como bien lo mencionaste, gobiernos le fueron quitando relevancia a la concertación nacional. Yo estuve como representante de los clubes cívicos en la concertación nacional y a veces nos pasábamos un año sin reunirnos. Cuanto esto debe ser un organismo dinámico, creado con distintas espacios para discusión, y que fomentemos la conversación y fomentemos la discusión de temas. Pero esto no era bien visto en gobiernos anteriores con esa condición de gobernanza, y definitivamente se le quitó la relevancia que hoy la tuviéramos y fuera el ente adecuado para resolver todos estos problemas. Y hablando de concertación, casualmente la PEDE fue una de las que propuso este asunto de esa mesa de concertación. Sí, cómo no, eso nació como propuesta de la PEDE, sin duda. Es correcto, nació una mesa. En los tiempos de la presidencia de Enrique de Barrio, por cierto. Es correcto. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a un cambio. Don Temístocles Rosas, nuevo presidente de la Oye, Asociación estaba de Panamericana cumpleaños ayer, don Temi, además. Feliz cumpleaños. Aprovechen para Muchas felicitar. gracias. Bueno, Muchas gracias. listo. Gracias. Saludos, Temi. Hasta Chau. luego. Hay una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más. No podemos despedir el programa sin ver una imagen. Vamos, Flor. Por favor. Flor. Viene. Ahora que estabas descansando en tu casa, estabas viendo ¿Qué les llama la atención de esa foto? El video. Eso, pues, video, pero muy eso. serio el video. ¿Cuál es? ¿Quién? ¿Ah? ¿Qué les llama la atención? Mira la cara de Doris Zapata normalita. Eira con mascarilla, normal. Gaby con la risa de siempre. Que se le había borrado, ¿ah? Estaba muequita. Estaba... En la Mira, conferencia de Paco prensa de... Sucre, yo no sé si se ponen la mascarilla para que no se les vea la cara o qué, pero Ellos son los está bien. representantes del Ministerio de Salud, todavía la Esa- usan. ok. La otra es la ministra de Gobierno, ¿no? La ministra de Gobierno. Y la única persona en Panamá que sabe decir su nombre es Atenógenes. ¿Cómo es que se llama? Tehuaneí. ¿Tehuaneí qué? Mencomo. Sí, yo esa no lo puedo, ni leyendo me sale bien. Bueno, Ahora, abajo está, voy a dejar el último, el mejor. Pero Nito normal. Federico Alfaro así como, estoico. sí, él tuvo el honor, es así. Mm, Pero ahora pasemos ¿A quién? A la derecha. un poquito más a la derecha, por favor, jóvenes y jóvenes. Miren a Gerardo Solís. Gerardo como- Solís está feliz. Está como experimentando una satisfacción Sí, pero está inusitada. ¿Por qué eres así? Y yo no sé, él está como... O sea, te quedaste todos estos días allá en tu casa viendo todos los videos. No, viendo- pero ayer no pude seguir, o sea, yo ya más paré ¿Cuándo la viste- imagen ¿cuándo así. viste este video? Ayer, ¿no? O antes, yo no sé qué día. Eso fue ayer. Eso ayer, pues. Bueno, yo nada más veía la cara de Gerardo Solís. Esa es la firma del decreto. Mira, pero de firma y se queda mirando la cámara así como... de la firma. Es como si yo me quedara hasta las 9, que se acaba el programa así.
se le congeló la sonrisa. Se le congeló la sonrisa. Es grave y delicado, te digo. Este ángulo es mejor, mira. Mira, Ahí está es de que, frente. mira. Ahí Este está. ángulo es más descriptivo. Es como si, ¿cómo se llamaba el que tenía era Pinocho, que tenía No, Pinocho tenía la nariz. No, tenía cuando era de madera, Ah, ya, ok. tenía la sonrisa aquí como así, Ajá, congelada. sí, así. Él lo veo como feliz, yo no entiendo si él no tiene que ver, bueno, su eslogan era feliz con Solís, ¿no? Sí, Cuando claro. era- cuando era Cuando era candidato- PRD. Cuando era candidato por la No, no libre era independiente, postulación. no, él y nunca fue después- PRD. Él fue independiente en la nómina Eso PRD. pues. ¿Por qué eres así? Él nunca con fue Navarro, PRD. con Navarro, con quien no se Ah, habla siquiera. Fue pero otra era época, su vice. Fue otra época. Bueno, ahora lo cierto es que Todo tiempo pasado fue mejor, sin duda. una vez firmado ese decreto y viendo los aparentes cortocircuitos que él mismo va a producir, sobre todo en las farmacias pequeñas, yo no sé, el gobierno va a tener que ver cómo hace para expedir una reglamentación, un decreto reglamentario del decreto, para que ese descuento del 30% no termine quebrando a más de 400 farmacias pequeñas. Según dijo el ministro, según dijo el ministro de lo que dijo Fedefarma, para repetir todo, los fabricantes van a asumir una parte, creo que es un tercio, me parece que habló de un tercio del descuento. Un tercio ellos, un tercio la Pero- distribuidora, un tercio la Sí, farmacia. pero aclaremos algo. Las farmacias pequeñas no le compran a los fabricantes. Le cobran a las distribuidoras. Compran a las distribuidoras. Las distribuidoras sí le compran Pero a los además esa fabricantes. propuesta Hay que ver si eso baja en la según cadena. Sucre, hay que ver si esa propuesta que según Sucre hizo Fedefarma fue consultada previamente con las distribuidoras de farmacéuticas. No hay documento escrito. Nada. No, te digo la verdad. Eso fue lo que él dijo cuando le preguntamos. si había Pero la idea de que los medicamentos bajen tampoco es quebrar a las farmacias pequeñas. No, claro. Porque Ni a ese sería nadie. Ni a el nadie. remedio Es lo que peor dijo, la es lo enfermedad. que dijo Ana Matilde Gómez. Al final del día no le estamos pidiendo que pierdan, solo que digan cuánto ganan porque no Y tenemos siendo- ni idea si es Y demasiado siendo o no. muy objetivos, no creo que las medicinas estén caras por lo que cuestan en las farmacias pequeñas. Yo tampoco Esa creo. no es la razón. Yo creo que viene de más arriba el problema. Exactamente, eso viene de mucho más arriba en la cadena. Sí. No en el final, busquemos el principio de la cadena. Sí. Y el detalle también de que en Fedefarma no están todos los fabricantes. Hay una parte, no están todos. Muy bien. Pero bueno. Flor, realmente satisfactorio haberte tenido de vuelta en el programa. Gracias, porque ustedes estaban saliditos Te del tiesto. extrañamos, Sobre ¿no? todo tú. Extrañamos. Ah, Sobre todo tú. no, lo que pasa es que me tocaba iniciar aquí. Sabes que a mí me gusta el tema, el tema Exactamente. el tema internacional. No, eso fue pura coincidencia. ¿Qué cosa? Eso que estás pensando. Mm. No. El tema internacional que a mí me gusta tocarlo y a Flor no le gusta mucho. Lo que pasa es que dice Flor que Aproveché nosotros tu ausencia invitamos- para que meter- cuando ella no viene, nosotros invitamos a gente que no invitamos cuando ella sí está. Exactamente. Esa es la opinión que tiene Flor, ¿no es? No, hubo gente que no nos aceptó invitación ni siquiera, aunque Flor no Sí, estuviera. exactamente. Ni siquiera que el Flor no estuviera como si Flor fuera qué o qué. No. Bueno, se nos acabó el tiempo, Flor. Bienvenida de vuelta. Estamos muy contentos. Gracias, Si chao. usted sigue Pórtense en, bien. en Telemetro verdad, viene Radio eso. y en Oye TV, siga con el brunch. Y en RPC Televisión, continúe con Salud Primero. Hasta mañana.